Sí, Señor, en ese único nombre que venció la muerte. Te doy gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que tú, Señor, nos ayudes en esta mañana a entender tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame, toca mis labios, suelta mi lengua para glorificar el nombre de Jesús. Señor Jesús, sabemos que en los últimos tiempos, Padre, son los últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, te ruego, bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas en el Perú. Bendice al Perú, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendice a cada hermano y cada hermana en este día, Padre, donde se encuentre. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Precioso Espíritu Santo, ayúdanos, por favor, te ruego en el nombre de Jesús. Gracias en esta mañana. Una vez más, y ato todo espíritu de intromisión, de distracción, de confusión, todo engaño, toda oposición, yo lo ato y lo echo fuera a las profundidades de los mares, Padre, en el nombre de Jesús, y declaro la sangre de Cristo, la victoria de Cristo, el triunfo, la alegría, la paz de Cristo sobre este grupo de oración, sobre mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, en esta mañana, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, vamos al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí vamos a mirar una porción, todo el capítulo 19, pues es muy interesante, pero vamos a tomar una parte. El capítulo 19, 4 al 6 dice la palabra del Señor, lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame, toca mi lengua, suelta, Padre, toda mi lengua, bendito Dios, para poder hablar esta verdad. Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Precioso Espíritu Santo, ayúdame, te ruego, te pido en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, conocemos esta historia. Cuando Elías huye de Horeb. Vemos aquí, Elías acababa de derrotar a 450 profetas de Baal. Acababa de tener una gran respuesta a su oración. La lluvia como respuesta a su oración. Y un periodo de verdadera victoria en su vida como profeta, en su vida privada y pública, porque él era un hombre muy conocido. Pero tuvo una grandísima victoria. Derrotó a 450 profetas de Baal. Pero ahora está lleno de miedo, pero ahora huye de una mujer de Jezabel. Imagínense. Él acababa de derrotar a 450 profetas de Baal, pero ahora está huyendo de una mujer de Jezabel. Y se desanima hasta desear morir. Pero dentro de todo, Dios tiene misericordia y manda este ángel para que lo despierte y le dé comida. Es increíble, muchas veces, los hombres, cómo nos desanimamos tan rápidamente. Después de tener grandes victorias, después de haber visto grandes victorias en nuestras vidas, nos desanimamos al extremo que queremos morir. Y no solamente le pasó esto pues a Elías, le pasó a David también, le pasó a Josué también, le pasó a grandes líderes como Moisés. Y usted dice, ¿pero por qué? Sí, hermano, porque somos de carne y hueso y en un momento de nuestra vida pues tenemos desánimo, tenemos preocupación. Porque usted dirá, pero qué cobarde Elías, ¿verdad? Qué terrible Elías. Después de tener una tremenda derrota, ahora una mujer lo asusta a David. Sí, porque la mujer lo asustó.
Dice, Acab dijo a Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Imagina una bruja. Jezabel asustó terriblemente a Elías. Mire, la preocupación de todos los que somos peruanos ahora mismo es la política en el Perú. Hay una gran preocupación. Después que hemos visto tantos milagros en nuestras vidas, vemos una terrible preocupación de que qué hará este líder, qué hará este gobernante con mi nación, con Perú, qué hará, qué cosa, qué persecución vendrá. Es terrible. Pero mis hermanos, en todas las épocas y tiempos, siempre el hombre ha tenido este problema. Cuando David... Pero hermano, ahora las causas del desánimo. ¿Por qué el hombre se desanima tanto de esta manera, aún siendo grandes hombres y mujeres de Dios? Muchas veces porque no hay prosperidad, quizás demora en alcanzar una respuesta del Señor, quizás el desánimo a perder la visión en lo que creíamos o creían que podíamos alcanzar, o quizás jugando al pecado, los temores, la preocupación, el sufrimiento, o simplemente lo que nos está pasando alrededor de nosotros, porque no estamos conformes con una situación o con otra. Tenemos críticas, problemas personales, familiares, desánimo, aburrimiento, sobrecarga, pesimismo. Es decir, podríamos enumerar tantas cosas. Muchas veces nos comparamos a los demás y no logramos entender por qué nosotros no somos mejores que ellos. O por qué su ministerio no crece más que los otros. Pueden ser muchísimas las situaciones para que un cristiano, una cristiana se desanime. La situación política. En fin, la situación de Elías era miedo simplemente. Esta mujer, esta bruja, lo asustó. Y después de haber derrotado a 450 profetas de Baal, tenía miedo esta mujer. Es increíble. Pero sin embargo, Dios envía a un ángel y le manda comida. Y lo guarda y lo protege. Mis hermanos, es el mismo Dios que protegerá de la vida de usted y de la vida mía cualquiera fuera las circunstancias. Circunstancias difíciles van a obligar al cristiano a doblar sus rodillas de una manera u otra para buscar protección de Dios. Sí, eso sucede en todo el tiempo. Cuando hay persecución, cuando hay temor, hay miedo, el cristiano va a doblar su rodilla, va a clamar a Dios para encontrar respuesta, para encontrar ayuda en Dios. Porque los cristianos no tenemos otra salida, mis queridos hermanos. Ya conocemos la historia por ejemplo, de Jonás. Jonás tenía miedo, no quería, tenía celos, soberbia. Y estaba huyendo de Dios, pero nosotros no queremos estar pues dentro de la barriga de un gran pez, mi querido hermano y hermana. La desobediencia de Jonás hizo que apareciera, y por misericordia de Dios, Dios le mandó ese pez para que lo aceptara en su estómago y pudiera estar 3 días y 3 noches ahí Jonás. ¿Se imagina por un momento si Dios no hubiese permitido eso? El pez se lo hubiese devorado sabrosamente. Pero imagínense por 3 días y 3 noches por desobediencia, por miedo, por celo, por envidia, por soberbia, conociendo que Dios es un Dios de verdad y que Dios
quería la salvación de Nínive, pero este no quería. Mis queridos hermanos, es difícil cuando miramos muchas circunstancias, cuando miramos al pueblo de Israel, cuando todo el mundo comienza a atacar a Dios, comienza a atacar a Moisés, porque estaban guiando a un pueblo chismoso, un pueblo quejoso, y era duro para Moisés, porque dice que tenían todo. Imagínense, estaba llevando a tanta gente Moisés, a tanta gente, a tantos hombres y mujeres que fueron esclavos. Los acababan de sacar y sin embargo se quejaban. Atacaban a Dios. Si alguien pudiera apagar ese noticiero. Es algo terrible cuando miramos la historia y cuando miramos a Moisés, que es atacado. Dios es atacado por el pueblo de Israel y después Moisés. Porque este pueblo estaba lleno de chisme, de envidia y querían regresar a Egipto. Pero Moisés estaba trabajando y haciendo la voluntad de Dios, sacándolos, llevándolos a este pueblo. Y cuando este pueblo tuvo hambre, Dios les mandó maná del cielo, les mandó codornices del cielo, les dio agua pura. Y sin embargo se quejaban. Entonces es terrible muchas veces. Sí, todos tienen desánimo. Moisés lo tuvo también. Y también lo tuvo Josué con la conducta de hermanos que dudaban y atacaban. Entonces, ¿qué hacer en estas circunstancias? Orar. Mis hermanos, orar y pedir ayuda del Señor. Es lo único. Dice la Biblia que Elías se fue a una cueva. Después de haber comido y bebido y fortalecido, dice por 40 días y 40 noches hasta ahora, en el monte se fue a una cueva Elías. Entonces el Señor le dijo, sal fuera, porque en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová, que pasaba, dice, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, dice, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he aquí un viejo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado un pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete de tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dice a Jesús, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safar y de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dice, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mis hermanos, cuando hay una persecución, hermanos, los cristianos tenemos que buscar ayuda de Dios. Y tenemos que buscar ayuda de Dios. Y aunque seamos perseguidos, conocemos por la historia, los que no negaron a Dios siempre, de una manera u otra, salieron victoriosos. Porque Dios siempre nos defenderá, siempre nos ayudará. Y nos quitará todo desánimo, quitará del corazón del hombre todo miedo. Porque, le repito, Elías acababa de venir de una tremenda victoria. De una tremenda victoria, había derrotado a 450 profetas de Baal y ahora tenía miedo de una bruja, de una mujer, de una noticia.
Y sin embargo Dios lo estaba protegiendo, ayudando, mandando a un ángel, diciéndole, hijo, llévale comida para mi hijo. Mi hijo tiene problemas, ayúdalo. Mis hermanos, si conocemos por la historia que Dios le mandaba todos los días también carne a Elías con los cuervos. Dios siempre, siempre, en toda circunstancia protege a sus hijos. Aunque usted tenga desánimo, mi querido hermano y hermana, ahora, por la situación que fuese, anímese. Porque Dios, su Padre, su Creador, su Dueño, su todo, no lo va a dejar. No lo va a dejar. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No lo va a dejar, mi hermano. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Si usted quiere buscar esas citas, Filipenses 1:6, Tesalonicenses 5, del 23 al 24. O segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y prestaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo, vuestros cabellos están contados, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Las persecuciones han habido en todo tiempo, mis hermanos. El miedo. Pero la palabra de Dios nos dice, vuestros cabellos están contados, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y tenemos que creer esta promesa de Dios, mis hermanos. No solamente lo tenemos como lectura en la Biblia. Es Mateo 10, 29 al 31. Sino que tenemos que creerle a Dios que es así. Nuestros cabellos están contados, más valéis vosotros, dice la palabra de Dios, que muchos pajarillos. Entonces, si usted y yo valemos más que muchos pajarillos, es porque Dios nos ama, Él no nos va a dejar. Por eso en Judá dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Él lo ha llamado, mi hermano, mi hermana. Él lo afirmará y lo guardará de todo mal, no lo va a dejar. Cualquiera fuera la circunstancia, porque la palabra de Dios dice, los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ve usted, Elías tenía miedo de una mujer, pero sin embargo Dios en su misericordia le mandó comida. No lo abandonó. Dice, los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice el salmista, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No, mis hermanos. ¿No se ve bien claro la situación política? Hay muchas dudas, mucha preocupación, con justa razón. Pero nosotros tenemos un Padre. Nosotros tenemos un Padre que no nos va a dejar. Por eso dice, nuestros cabellos están contados, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice el salmista, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El salmista pasó muchos gobiernos de toda naturaleza y circunstancia, pero sin embargo Dios nunca hizo faltar el pan. Mirando solamente el pueblo de Israel en medio del desierto, 40 años, mis queridos hermanos. 40 años no envejecieron su ropa ni sus calzados. Y tenían comida fresca, no congelada, no guardada, no procesada, codornices del cielo, maná fresco hecho por las manos de Dios, agua pura de la peña, mis queridos hermanos, no contaminada, todo puro, todo limpio, purificado y santificado por Dios. 40 años.
Dios cuidó de ellos a pesar de sus quejas, a pesar de sus acusaciones contra el mismo Dios y contra Moisés. ¿Había desánimo en los líderes? Pues claro. ¿Habrá desánimo en su corazón de usted? Pues claro, habrá desánimo, mi hermano, mi hermana, en este día. Pero levántese sobre todo desánimo, porque usted tiene un Dios verdadero, mi querido hermano y hermana. Tiene usted un Dios verdadero que su palabra dice que sus cabellos de usted están contados. No, nadie más que Dios sabe cuántos cabellos usted tiene. Y no le va a faltar ninguno. Y si usted es un cristiano por muchos años, usted ha visto la misericordia y la mano de Dios en su vida, mi querido hermano y hermano. Y se cumple lo que la palabra de Dios dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sí, mi hermano. Y si usted comienza en el Señor ahora y es muy joven, agárrese del Señor con más fuerzas. Y no huya por algo, una noticia, por el miedo. No tenga miedo como Elías, cuando una bruja lo amenazaba. No tenga miedo de eso. Su Dios es más grande y más poderoso. No tenga miedo que las circunstancias cambien en su país, cualquiera fuese. No tenga miedo, porque usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, y levántese. Sobre todo miedo, porque su Dios no lo dejará. Su Dios usará los medios que tenga que usar para defenderlo, para ayudarlo, para fortalecerlo, mi querido hermano y hermana. La palabra de Dios dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Este es importante que escuche, hermano. Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios, que controla todos los reinos del mundo. Y usted y yo estamos en medio de ellos en este mundo mientras estamos en este mundo. Pero Él no nos dejará. Él no nos abandonará. Porque Él nos protegerá de todo peligro, mi querido hermano y hermano. Por eso dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Es decir, hermanos, en este medio de dudas, queremos protección. Porque necesitamos protección contra la maldad del hombre. Llámese como se llame. Pero Dios, nuestro Dios, ese Dios que lo ha hecho a usted en el vientre de su madre, nos dice claramente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, dice en Isaías 43:2. Sabemos, Señor, por la Biblia, que el pueblo de Israel pasó en seco. El mar se abrió en dos, cuando el ejército egipcio venía a atacarlos, matarlos y rescatarlos. Pero Dios abrió el mar, le dijo a Moisés: ordena que se abra el mar, y se abrió. Se puso dos paredes, y todo el pueblo de Israel pasó por medio del mar. Y hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, existen esas huellas en el mar, y están los carros de Faraón, están en el mar hasta el día de hoy, los que pudieron sacar en el Museo de Israel. Ese es el mismo Dios que lo protegerá a usted en la circunstancia política que vive su nación. Porque su Dios es más grande que cualquier gobierno de este mundo. Por eso dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No tenga temor, hermano. Si Dios permitió que el pueblo de Israel pasase en seco, hermano, por un momento mírese usted pasando por medio del mar. Mírese por un momento pasando por medio del mar. Habían dos paredes, pero paredes de agua. ¿Se imagina usted mirando peces? ¿Se imagina usted niños pasando por ahí con usted? Y los niños decían: mira, papá, mamá, hay peces a ambos lados, mira. Pero el agua no venía a esa ruta, a ese camino que usted estaba pasando en seco. El piso estaba seco.
No había agua, pero sin embargo habían dos paredes de agua. Qué grande es Dios, ¿verdad? Qué grande es Dios, que ordenó que las aguas se retuviesen a ambos lados y el pueblo de Israel pasase por en medio. Ese es el mismo Dios, mi querido hermano y hermana, que lo hará pasar a usted por medio de toda tormenta, de toda persecución. No se preocupe, no tema, porque la palabra de Dios dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mis queridos hermanos, sabemos nosotros que hay vida después de la muerte. Por eso predicamos y por eso seguimos a Jesús. Porque sabemos que hay vida después de la muerte. Es pasajero todas estas pruebas, mis queridos hermanos. Es pasajero. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, dice, cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas, decía Job. Ahora, hermano, ¿cómo usted salir del desánimo, del temor, del miedo? Buscando el rostro del Señor, mi hermano. Orando. Echando esa carga de ese miedo sobre el Señor. Por eso dice, echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará. No lleve usted su miedo, no lleve su preocupación, porque no lo va a poder resistir, hermano. No va a poder. Se puede enfermar, se puede caer en un desánimo terrible, en un estrés tremendo. Eche esa carga de preocupación sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuenta de usted. Porque Él lo está protegiendo de todo peligro, de todo miedo. Por eso su palabra dice, ahí tiene usted el Salmo 91. Y le repito lo que Isaías dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Nuestro Dios tiene todo para sus hijos, mi querido hermano. Nuestro Dios tiene todo preparado para que cada uno de nosotros podamos soportar en nuestra condición y poder pasar todas las pruebas que el Señor tiene en el camino para sus hijos. Porque nada de lo que sucede a sus hijos, Dios no tiene control. Dios tiene control de cada situación en la vida de usted, mi querido hermano. Anímese, por favor. ¿Que habrá temor de escasez? Pues claro que habrá temor de escasez. Y muchas de las razones que cuando somos padre, familia, tenemos temor, decimos, ¿qué va a pasar ahora con mi economía? ¿Qué va a pasar con mis graneros? ¿Qué va a pasar con mi deuda al banco, mi mortgage? Preocupaciones humanas normales, mis hermanos. Pero el Señor lo dice y nos habla. Los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero hermano, escuche bien esto, dice. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El Señor nos está hablando, dice, los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es decir, que Dios no nos hará faltar nada. Esto es importante, hermano, que usted entienda y lo crea de verdad. No tendrá falta de ningún bien. No crea, hermano, que todo usted lo puede conseguir en su fuerza, no. Eche esta carga al Señor, doble sus rodillas, clame a Él, que Dios solamente será el que abra las puertas a su favor, mi querido hermano y hermana. Y si usted es un hermano muy orgulloso, muy soberbio, es mejor que entregue esa soberbia y ese orgullo a Dios. Ríndase a Él. Él es el único que lo puede hacer pasar por cualquier circunstancia difícil en su vida. Le repito, el salmista decía, joven fui y envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice, aderezas mesa delante de mí. Qué grande, ¿verdad? El Salmo 21 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que nada nos va a faltar. Hermano, Él lo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él lo dice que nada nos va a faltar, mi querido hermano y hermana, no tenemos por qué temer. ¿Tendremos ataques de miedo? Sí, pues claro. Le repito, Elías tuvo miedo de una bruja. Después de haber derrotado a 450. Imagínese. Ahora estaba temblando porque una bruja lo amenazó. Y quizás usted está temblando porque ha visto cosas en su gobierno y le da miedo, le da terror. No, hermano, levántese, hermana. Levántese, anímese. Su Dios es más grande y poderoso. Su Dios no lo va a dejar, mi querido hermano y hermana. Acordémonos. Nuestro Dios derrotó la muerte y al tercer día resucitó dentro de los muertos, vive y vive para siempre. Y ese mismo Dios grande, poderoso y generoso volverá. Volverá, mis queridos hermanos, el Todopoderoso volverá a levantar a su pueblo. Dice la Biblia que todo ojo lo verá. Entonces, ¿qué nos preocupamos? ¿Qué nos preocupamos, mis hermanos? Si nuestro Dios es verdaderamente nuestro Dios, nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro todo. Le vuelvo a repetir, dice, vuestros cabellos están contados, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mire, Dios tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de usted de día y de noche. Así es que no tema, mi querido hermano y hermana. No tema, no tema y levántese, anímese, porque el que comenzó en vosotros la buena obra lo terminará, lo perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque pues Él es fiel, Él es fiel. El que lo llamó es fiel y Él lo hará, mi querido hermano y hermana. Él no lo abandonará, Él lo afirmará y lo guardará de todo mal. Me gusta este pasaje que es tan hermoso de Judá, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mis hermanos, Dios es un Dios de verdad, pero tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo y mirarlo de esta manera. Porque usted y yo somos extranjeros en esta nación, en este mundo. Y tenemos que mirar como Daniel miraba, como Sadrach, Mesach y Abed-Negó miraban. Ellos eran esclavos en Egipto. Pero sin embargo no se rindieron a las presiones de los reyes de Egipto, no. Ellos creyeron a Dios. Y a pesar de que tuvieron persecución terrible, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, sabemos que fueron probados terriblemente, pero no negaron a su Dios. Ni Daniel ni sus amigos. Y mire usted que los llevaron adolescentes de 13 años, se los llevaron esclavos. Y aún siendo adolescentes, se pararon firme y no negaron ante la persecución de los gobiernos que pasaron, porque no solamente tuvieron un gobierno. Y Daniel no los negó. Dios siempre lo puso por cabeza a Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, porque no negaron a su Dios. Y si usted va a vivir o está viviendo en un gobierno de persecución total, pero si usted se para firme en Dios, su Dios lo pondrá por cabeza. Su Dios lo defenderá, porque nuestro Dios es un Dios verdadero, mi querido hermano y hermana. Nuestro Dios no es un Dios que tenemos que huir y escondernos. No podemos escondernos de la persecución. No podemos huir por un gobierno, ni por un hombre, ni por nada. No podemos huir. Tenemos que pararnos firmes y buscar a Dios de día y de noche, y Dios nos dará la victoria. Daniel se puso firme, dijo Daniel, no, yo no voy a adorar a su Dios, ni sus decretos voy a respetar. No, Señor, yo voy a seguir creyendo en mi Dios.
Y si mi Dios permite que yo me tenga que ir de este mundo, pues me voy a ir, pero yo voy a obedecer a mi Dios. Tenemos que tener una decisión, mi querido hermano y hermana, en el corazón de usted y el mío. Y decir, venga la persecución que venga, nosotros tenemos que seguir mirando al grandioso y único Dios, el Salvador del mundo, Jesucristo de Nazaret, porque es el mismo Jesús que es nuestro Dios, nuestro todo. Lo amamos, cantamos y glorificamos su nombre en tiempo de paz y en tiempo de pruebas también, mi querido hermano y hermana. Por eso los autores que escribieron canciones dicen abiertamente y decían, he decidido seguir a Cristo en todo tiempo. He decidido seguir a Cristo en todo tiempo, no solamente en tiempos de abundancia, sino también en tiempos de escasez y persecución, porque Dios no ha abandonado nunca a sus hijos en ningún tiempo, mi querido hermano y hermana. Y ese es el mismo Dios ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Así es que, mi querido hermano, le vuelvo a repetir, desánimo lo tuvieron Moisés, Elías, Josué, David, usted, yo, se llame como se llame. Hemos tenido desánimos, hemos tenido miedos, pero cuando hemos vuelto a Jesús, Él nos ha fortalecido. No tengamos miedo de una bruja como tuvo Elías, hermano. Levantémonos, parémonos. No tengamos miedo de ninguna noticia, ni del gobierno, ni del ministro aquel, ni allá, ni por acá. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Oremos por los gobiernos, porque Dios los ha puesto por una razón u otra. Y sabe que, mi querido hermano, Dios, le vuelvo a repetir, Dios no lo va a dejar. Porque si tiene contado los cabellos de usted, usted vale mucho para Dios. Vale mucho más que un pajarillo. Ese es su Dios, mi hermano, que lo anima para que usted no se deprima, para que usted no caiga en desánimo, para que usted no caiga en abandono. No, mi hermano, no tenga miedo. No tenga miedo, hermano. Usted no va a pasar hambre, no va a pasar escasez. Dios lo protegerá, Dios lo cuidará. Porque, mis hermanos, Él controla todos los reinos de todo el mundo. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él sabe lo que usted está pasando. Por eso lo anima y nos anima en medio del peligro y el desánimo y la prueba. Nos anima con su palabra. Porque esto no es cuento chino, mi hermano, mi hermana. Dice, cuando pases por las aguas, cuando estés en prueba, cuando estés en tribulación, cuando tengas miedo, cuando todo se te venga encima, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, es decir, no te quemará, no te tocará, no importa el gobierno que pase en su nación, usted será cuidada y guardada por la misma mano de Dios, que lo hará pasar y caminar por medio de toda tormenta, por medio de todo miedo, mi hermano, porque Él es su Dios. Por eso dice, no temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice el Señor. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice el mismo Señor, yo tengo las llaves de tu vida y de tu muerte. ¿De qué te quejas? ¿De qué tienes miedo? Mi hermano, mi hermana. Dice, no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último. Yo soy el que te rescaté de ese Egipto en que vivías. Yo soy el que he comprado tu vida con mi sangre en la cruz del Calvario. Yo soy el que te he puesto ahí y ahí estás ahora. ¿Por qué tienes miedo, hombre? Mujer, ¿por qué tienes miedo de un gobierno, de una política? ¿Por qué tienes miedo de un líder? Si el único grande y poderoso es el Santo de Israel. Por eso su palabra dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.
mis hermanos los cristianos, tenemos que tener presente siempre que nuestro Dios es más grande que toda circunstancia. Por eso la palabra de Dios dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas, decía Job. Mire usted, Job estaba pasando una prueba terrible. No era su gobierno, no era el presidente ni los ministros. Eran las llagas y las heridas que en su cuerpo tenía. Ese picazón de esa sarna que tenía de la cabeza a sus pies. Y eran todos los días. Y no había razón. Él no había pecado. Pero sin embargo estaba pasando esta prueba terrible. Y sin embargo Job en esta circunstancia está reclamando, está diciendo y está hablando de su grandioso y poderoso Dios. Por eso dice: yo sé que mi Redentor vive. Por eso dice: yo sé que mi Dios vive. Por eso dice: yo sé que mi Creador vive. Y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro, dice Job. Este anhelo me consume las entrañas, dice Job. Por eso dice la palabra de Dios: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mi hermano querido, anímese. Aunque su tiempo se acabe en este mundo, usted se irá con el Señor. Y aún así, dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No es el final, mi hermano. No es el final, mi hermana, un gobierno, no. Es Dios quien sostiene su vida. Por eso dice: yo tengo las llaves del Hades. Por eso dice: yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. ¿De qué te preocupas? Si yo soy tu Dios quien te provee. Si yo soy tu Dios quien te sustenta. Lo hice con el pueblo de Israel en medio del desierto. Por años lo hice. ¿No lo haré contigo en la circunstancia que estás? Claro que lo hará, mi hermano. Mis hermanos queridos, ánimo. Acordémonos siempre que el Santo de Israel es nuestro Dios, aquel que venció en la cruz del Calvario. Guarda, protege su entrada y su salida. Nos envió al Espíritu Santo para guardar cada paso, cada movimiento de nuestra vida en esta tierra, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias. Padre Santo, muchas gracias. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos y hermanas. Yo reprendo todo espíritu de miedo, de temor. Elías los tuvo también, Señor. Se asustó cuando lo amenazó una bruja. Pero tú eres un Dios verdadero, bendito Dios. Que bendito Dios, tú hiciste pasar al pueblo de Israel en medio de esa gran persecución. El mar se abrió en dos y pasaron en seco. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas en este día, Señor. Renueva sus fuerzas. Fortalece, Señor, sus ánimos. Que te miren a ti de día y de noche. Padre Santo, y su fuerza solamente esté en ti. Su fortaleza solamente esté en ti, Padre, porque tú tienes cuidado de ellos, bendito Dios. Nada perderán, ni siquiera un cabello, porque tú eres nuestro Dios grande, poderoso y generoso, el Santo de Israel. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a mirarte a ti solamente. Ayúdanos, Señor, a seguirte a ti solamente, bendito Dios. Que Dios tenga misericordia de los gobernantes. Que Dios tenga misericordia de los gobernantes de las naciones que persiguen al pueblo de Dios. Pero tú, Señor, eres nuestro Dios. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tú eres nuestro todo, Señor.
Y en ti está nuestra confianza, porque tu palabra lo dice. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque fiel eres tú que nos has llamado. Fiel eres tú, Señor. Por eso te seguimos, Señor. Dice tu palabra, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de todo mal, Señor. Ayúdanos, defiéndenos, protégenos, Señor. Y como dice Judá, en aquel que es poderoso. Dice en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese eres tú, Señor, y en ti está nuestra esperanza. Que no nos asuste el gobierno, gobernante o ministro. Padre, porque tú eres nuestro Dios. En tus manos está nuestro destino cada día. En tus manos está nuestro futuro, Señor. Agarrémonos de ti con todas nuestras fuerzas, Padre. Padre amado, ayúdanos. Ayúdanos tú, Señor. Y tu palabra lo dice, que tú eres nuestro pastor. Y nada nos faltará. A ti solamente en esta mañana, Señor, es mi oración. Anímanos, levántanos, fortalécenos, Señor. Como fortaleciste a Elías en medio de sus miedos. Padre amado, muchas gracias. Ayúdanos como fortaleciste, Señor, a Moisés cuando era criticado, atacado, con tanta gente chismosa. Ayúdanos, Señor, como ayudaste a Josué cuando era atacado con tanta gente lleno de desánimo y miedo, porque decían que eran gigantes y se los iban a comer a ellos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Tú eres el Santo de Israel. El que venciste es la muerte, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos que volverás, Señor, a levantar a tu pueblo. El Todopoderoso, el Santo de Israel, y todo ojo lo verá. A ti, mi Señor, a ti, mi Jesús, a ti, mi poderoso Dios, el Santo de Israel, sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Por eso mi oración en esta mañana es a ti, Padre, a ti, al único grande y poderoso Dios que venció la muerte. Al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo es mi oración en esta mañana, Padre. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Santo de Israel. Muchas gracias. Gracias, Santo de Israel. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias. Gracias, pastor, por la palabra. Amén, hermanita. Dios la bendiga. Acaba de llegar. Dios es tan grande. Dios es, por eso es que yo corro de frente a Él. Que Dios nos guarde y agradezcamos en todo tiempo, porque Él está presto para ayudarnos y socorrernos. Amén. Y pues, de un hospital a otro hospital, llegó al otro hospital, donde a ese hospital casi nadie quiere llegar, pero cuando está en las manos de Dios, amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Ahí está, oración contestada. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Muchas gracias. Bendito. Amén, amén. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Es que voy a pedirle a sierva Elizabeth para que ore por pastor Roberto Quiroga, con nuestra pastora Patricia Quiroga también, porque Dios renueve sus fuerzas, todo lo que necesitan ustedes los pastores. Ore así, sierva. Gloria a Dios. Gracias. Amado Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Padre amado, porque sabemos que tú estás atento. En esta hora, mi Dios, te agradezco y también, oh Dios, quiero poner en tus manos la vida del Señor, de tu siervo, de tu Hijo. Gracias, Jesús. Roberto Quiroga y su amada esposa. Ayúdanos, Señor. Padre amado, bendito Dios, ellos tienen el llamado tuyo y te sirven con todo su corazón, Señor.
y dan tu palabra, Padre, porque tu Espíritu Santo les guía y pones una palabra fresca en sus labios para que puedan, Señor, hablar a cada uno, Señor, de las personas y a cada uno de nosotros. Padre amado, bendito Dios, tu palabra es eficaz, sigue usando sus vidas, mi Dios. Oh Dios, tú concedes las peticiones de su corazón porque ellos se deleitan en ti, Señor, y tú consideras las peticiones de su corazón. Tú eres dueño de sus vidas, como dice que es contigo somos fuertes, valientes, que no temamos, no desmayemos porque tú estás con cada uno de tus hijos. Y gracias te doy, papito lindo, por la vida, Señor, de la familia Quiroga. Oh Dios, tú conoces dónde ellos están, Señor, y tú estás, Padre, donde invocamos tu nombre acá, en cada lugar. Gracias, tu presencia está. Y te damos gracias, papito lindo, Jesús, porque tu palabra nos dice que tú nunca nos has dejado, que tú nunca nos has desamparado. Tus hijos están en tus manos. Padre amado, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Santo, por sus vidas, ahí donde tú estás, Señor. Bendito Dios. Gracias te damos, Padre amado, donde ellos estás tú, amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te doy, papito lindo, que tus ángeles acampen alrededor de tus hijos, Padre amado, la familia de Quiroga. Gracias te doy, papito lindo, porque no sabemos cómo agradecerte, mi Dios, porque tú eres dueño de sus vidas, tú eres dueño de su familia, tú eres dueño de todo, Padre amado. Y gracias por la palabra que nos ha traído en esta mañana, oh Dios, porque tu palabra es eficaz para nuestras vidas. ¿Cómo no poder adorarte y alabarte y glorificarte a ti, Señor, con lo que tú nos das, ese amor eterno, ese amor incomparable, la paz que nos das tú, oh Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento? Gracias te doy, papito lindo, por la vida, Señor, de nuestro pastor Roberto Quiroga, su amada esposa, Señor. Gracias te doy, papito lindo, cuídalos, protégelos, Señor, en donde ellos se encuentren, Padre Santo, y sigue, Señor, poniendo una palabra fresca sobre sus labios, porque tu Espíritu Santo es quien nos guías. Gracias te damos, mi Dios, gracias te damos, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana. Dios la bendiga, hermana. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Bendiciones, bendiciones. Amén, hermana.